temprano que tarde. Por El Espectador. Como les habíamos anunciado y de alguna manera en línea con esta fecha que es tan especial en nuestro país, este Día de la Marcha del Silencio, Día también de la Memoria, Verdad y Justicia, la idea es conversar a propósito de una situación que vivieron en esta región del mundo muchas familias, muchos niños y niñas, y que ahora, entre las tantas perspectivas que hay para abordar el tema, dos personas que estuvieron cerca de él eligieron la perspectiva de la narración por parte de los propios protagonistas. Estamos hablando de una publicación de un libro, como yo les decía más temprano, el libro que lleva por título Los nietos te cuentan cómo fue, historias de identidad, que lo trabajaron conjuntamente Analía Argento y Mariana Zaffaroni. Analía es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la UBA, es editora jefa de la sección Política y Opinión del diario El Cronista Comercial y columnista política en Radio del Plata. Es autora de La Guardería Montonera, La vida en Cuba de los hijos de la contraofensiva y De vuelta a casa, historias de nietos restituidos. Ella es sobrina, su tío materno, Alberto Augusto Conment Vesco, es un desaparecido, fue detenido en el año 1978. Y bueno, y Mariana Zaffaroni, de alguna manera, es para todos muy conocidas. Mucha gente a veces dice nuestra Mariana. No sé ella cómo lo vive eso, pero Mariana Zaffaroni se recibió de abogada en la Universidad Argentina John Kennedy, es maestranda en tecnología educativa en la Universidad Abierta Interamericana, es profesora universitaria, ha trabajado en varias universidades públicas y privadas. Como todos conocemos, Mariana fue secuestrada en Buenos Aires junto con sus padres uruguayos que estaban exiliados allí, María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni. Ella tenía 1 año y medio cuando esto sucedió, fue localizada en 1992 y le fue restituida después de un periplo bastante complejo su identidad. Sus padres, María Emilia y Jorge, continúan desaparecidos. Mariana y Analía, gracias por estar aquí. Bienvenidas las dos. Gracias a ti por la invitación. Sí. Gracias. Un libro que estuve leyendo, que leí este fin de semana y que realmente tiene una perspectiva muy interesante para contar porque utiliza un lenguaje para que este libro sea leído por los más jóvenes, hasta por niños, acompañado de ilustraciones. Vamos a nombrar también a la ilustradora, a Sabrina, porque ustedes también la ponen de alguna manera como coautora. Las ilustraciones son maravillosas, son conmovedoras y emocionan tanto como algunas de las anécdotas. Y Mariana y Analía eligieron ir a conversar con 13 de los nietos y nietas restituidos a través de historias diferentes. Y para cualquier lector, ellas ahora lo van a contar desde el lugar de las autoras que buscaron a los protagonistas y que les contaron en primera persona, pero para los lectores de este libro seguramente puede haber muchas sorpresas. Primero, encontrarse con que cada historia es distinta y cada uno lo vivió de una manera diferente, pero sobre todo la perspectiva que se podía tener, por un lado, de las familias que desesperadamente y durante años habían estado buscando a sus nietos y cuando finalmente los encuentran los quieren tener, y las otras familias, las que los habían tenido todo ese tiempo, en algunos casos sabiendo la situación de dónde procedían esos niños y en otros casos no. En algunos casos les habían dado mucho afecto y también aparece entonces el dolor de estas familias y de alguna manera ese niño, que generalmente ya es grande cuando esto pasa, salvo el caso de los Julien, las demás son grandes,
termina quedando en el medio de esa situación y teniendo que tomar decisiones, ¿no? En muchos casos con juezas que les preguntan, ¿vos qué querés? ¿No? Como pasa con una historia, ¿no? Y muchos casos en los que no les preguntan. Y casos en los que no les preguntan. Bueno, entonces, por eso digo que acá hay perspectivas totalmente diferentes. Cuéntenos ustedes, cómo empezó esta historia, por qué eligieron a los que eligieron, a las historias que eligieron, y por qué decidieron hacer esta perspectiva. Vos sabés que te escucho y pienso un poco en algo que hablábamos estos días con Mariana, respecto a que estamos sintiendo que se entiende lo que quisimos contar. Esto que vos decís, que hay distintas historias, distintas perspectivas, que había una expectativa de la familia que buscaba, que a veces se encuentra con un frontón, porque que una persona de un día para el otro le digan, esto que vos conocías, tu historia es otra, no es esta, tu nombre verdadero, porque en el caso de Mariana, ella tenía un DNI, y hay muchos que fueron secuestrados ya siendo una persona, ¿no? Habiendo nacido y teniendo un ciudadano, digo, estando registrado con un DNI y demás, y teniendo un nombre, porque hay algunos que recuperaron el nombre, algunos se quedaron con el nombre de crianza porque nacieron en cautiverio, otros se lo cambiaron. Uh-huh. Bueno, y esta idea de contar las distintas perspectivas un poco es algo que charlábamos mucho en el inicio del libro con Mariana. Yo digo siempre que yo agradezco a Uruguay, estando acá es muy emocionante porque con Mariana nos conocimos en Montevideo, uh-huh, en la intendencia primero y después en la presentación de un libro anterior mío que se llama De Vuelta a Casa, que es un libro donde por primera vez dio su testimonio Simón, el hijo de Sara Méndez, uh-huh, Carlos Delia Casco, también hijo de uruguayos, y un poco la idea, y ahí le paso a Mariana la pelota, porque que estemos hoy acá con este libro es un poco por aquel encuentro que tuvimos juntas en Uruguay y por aquel libro, pero porque Mariana tuvo la iniciativa de llamarme y me tiró el desafío. Tal cual. También quiero, antes de ir a contar esa parte de cómo, del backstage del libro, esto que decía Analía, a mí me llena de satisfacción que la gente que lea el libro, como vos hiciste recién, Blanca, comente la impresión que le genera o digamos, las conclusiones que saca a partir de leerlo, y que sea exactamente eso lo que nosotros hayamos querido contar, y que entonces, me da la satisfacción de que realmente contamos lo que queríamos contar y se entiende lo que queríamos contar, o sea, que el mensaje llega tal cual como nosotros lo dimos. Y efectivamente, después de ese encuentro hace 15 años acá en Montevideo, que yo la conocí a Ana y leí por primera vez el libro de ella, que me encantó, porque como ella siempre dice, es De Vuelta a Casa es el primer libro que cuenta la historia de los nietos contada por los nietos. Hasta ese momento siempre se hablaba de los nietos, otros hablaban de ellos, hablaban las abuelas, hablaban las familias, hablaban los periodistas, hablaba la gente, pero nadie les preguntaba a ellos cómo era vivir esa situación en la que alguien te diga, bueno, todo esto que conoces no es, o sí es, pero es distinto. Uh-huh. Entonces, después de leer ese libro y de volverlo a leer el año pasado en el contexto de que la editorial sacó una segunda edición en donde agrega a ella y cuenta ese viaje a Montevideo, lo volví a leer y sentí de repente la necesidad de llamarla y decirle, no puede ser que nadie no se le ocurra contar las historias de todos los nietos. Fíjate cómo las historias que vos contás en tu libro, todas son distintas, y si bien hay una historia en común, que es lo que sucedió en Argentina, en Uruguay, en aquellos años, en la dictadura, cada una de esas historias tiene cosas que te sorprenden y que vos decís, qué increíble que haya pasado esto, o mirá cómo se alinearon las cosas con esto, digo, cosas que te impactan desde lo emocional. Digo, hay que contar todas las historias porque yo conocía muchas otras historias en las que también me había sorprendido. Entonces digo, eso también hay que contarlo. Y
digo, y además de lo único de cada historia y de lo sorprendente que tiene cada historia, es un testimonio que tiene que quedar, así como están todos los demás testimonios guardados como memoria, como historia de nuestras sociedades. No puede ser que esta parte de la historia no quede documentada. Pero yo lo dije así como, no puedo creer que nadie no lo haya escrito. Uh-huh. Y Analía me dice, bueno, lo podríamos escribir nosotras, ¿no? Claro, si me llamaba, que se haga cargo de la mitad del trabajo, claro. ¿No? A mí en ningún momento se me había ocurrido porque... Qué buena idea. Claro, o sea, digo, en ningún momento se me había ocurrido hacerlo yo o proponerlo para que lo hiciera ella. Y digo, no puedo creer que esto no se escriba, esto no se cuente. Pero no con una intención determinada o expresa. No la llamé emocionada, nada más, y digo, esto hay que hacerlo. Sí, aclaremos que un domingo temprano a la mañana. Sí, un domingo además, a las 9:30 no se aguantó. Es madrugadora. Sí, y no se aguantó. Soy de Aries, respondo a mis impulsos. Bueno, igual que nosotros somos los dos de Aries. Yo también. Entonces entenderán. Muy buenos. Claro, sí. Por eso, al impulso somos un gran signo, ¿no? Sí. Por supuesto. Ahora, lo decimos, viste, ¿no? Que eras de Aries. ¿Viste que bueno, de ahora soy de Aries, antes era como de Libra, porque entonces todas estas cosas no las podía explicar. Claro. Ahora hay una explicación que es la astrológica. Ahora hay una razón científica para todo esto. Bueno. Y bueno, y la cuestión es que le propusimos a la editorial Marea, habló Analía con la editora, con Constanza, con la idea de contar todas las historias. Y Constanza nos comentó en ese momento que ellos estaban pensando en lanzar una línea para jóvenes y adolescentes y que les gustaría que el primer libro de esa línea fuera el de los nietos, que por supuesto había que hacerle toda una modificación al proyecto que le llevamos nosotras, que era contar 133 historias. Y había, entonces, si lo íbamos a hacer para jóvenes y adolescentes, había que recortar la cantidad de historias y elegir cuáles contar y por qué contar esas. Y adaptar todo lo que nosotros habíamos pensado en cómo contarlo para este público tan particular que, si bien hay muchos chicos jóvenes que leen, hay muchos que les cuesta y que por ahí no les gusta y que por ahí no los engancha. Entonces era un desafío importante pensar cómo contarlo y qué contarles. La elección que nosotros hicimos fue, si hay pibes y pibas que no saben lo que pasó y no les interesa, o sea, si hasta ahora no les interesó inmiscuirse y comprometerse con estas cosas, ¿qué les podemos contar que los enganche? Y no sé, creo que sin decirlo expresamente y sin decidirlo por ahí de manera consciente, decidimos hablarles en un idioma que es universal, que es el de las emociones, de que a esa gente que vivió cosas de la historia, que son testimonios vivos de la historia, les pasan cosas igual que a ellos, sufren, son felices, se ríen, tienen amigos, le pasan cosas, y me parece que eso no tiene edad y no tiene barreras, porque es el lenguaje humano de que el otro es igual que yo y le pasan las mismas cosas. Y en esto de mantener viva la memoria de las nuevas generaciones son fundamentales. ¿Se tuvo en cuenta eso? Sí, a ver, ahí el acierto es la nombramos siempre a Constanza Brunet. Editora. Sí, yo hasta ahora tengo todos mis libros publicados, es una editorial independiente. Marea, sí, no es de los sellos internacionales. Pero fíjate que se vino hoy con su marido, que también es editor, tiene otra editorial, y están ahora acá en una librería a 2 cuadras. Se vino a participar de la Marcha del Silencio con nosotras y para estar mañana en el galpón. Además nos trajo libros porque nos habíamos quedado sin libros. Bueno, nosotros lo leímos en PDF. Claro, en realidad. Y bueno, y no pudimos traerles ahora porque el fin de semana los que teníamos nos quedamos sin libros. Es una buena idea. Sí. Una buena cosa. Una buena cosa, sí. Lo compran grandes y lo compran para chicos y lo leen niños. Ahora, igual quiero decir que no es excluyente, ¿no? No,
Los adultos podemos transitar este libro tranquilamente. No imaginen un lenguaje estrictamente infantil, ni una historieta infantil. Yo creo que está muy cuidado para que pueda ser entendido, pero que es un libro también muy atrapante para los adultos. Porque también, nos dimos cuenta que para gente que conoce el tema es interesante igual, porque nos pasa a nosotras. A ver, ella conoce muchas historias siendo nieta, yo como periodista, y aún así cada historia tiene cosas sorprendentes, como una nieta que le cuenta a ella que no se la quedaron militares, la vendieron. O sea, los que la criaron pagaron por ella. Y eso yo no lo había escuchado nunca. O sea, siempre hay algo que te sorprende. Entonces, eso no tiene, como decía Mariana, no tiene edad. El lenguaje es sencillo y simple como para que lo pueda entender cualquiera, y también para que lo pueda leer alguien que por ahí no le engañe. ¿Viste eso? Otro tema de los 70, los desaparecidos. Otra vez con este tema. Hay muy pocas, yo lo dije al comienzo del programa, hay muy pocas alusiones políticas, ¿no? Era la idea. Muy pocas. En muchos casos no hay directamente, en algunos casos se menciona los padres o las personas desaparecidas vinculadas a ese niño, a qué movimiento pertenecían, ¿verdad? Sí. Pero básicamente como referencia, pero no es un tema central. Hay hay muchas historias, ¿no?, en estas 13 relatos, pero hay muchas que seguramente, además de que golpean afectivamente la sensibilidad golpean en el mejor de los términos, afectivamente la sensibilidad del lector, también lo harán de un adulto, de un niño. Por ejemplo, no vamos a hablar de los 13 relatos, pero desde ese primer relato de los hermanitos Julien, que son uruguayos, que aparecieron en una plaza de Valparaíso, un año y medio tenía un año y medio Victoria. 4 Anatolia. Su hermanito protegiéndole una plaza después de haber pasado, como sabemos, por los horrores que pasaron allá. Y aquí, esa primera imagen de metidos en una bañera donde su mamá los mandó a esconderse cuando vino el allanamiento, y un señor gigante y monstruoso agachándose hacia ellos. Bueno, desde esa imagen que después relata qué pasó con ellos adultos, ¿no?, y como en muchas otras historias, el enojo que la situación les produjo, en otros casos la sorpresa, esa nena que se queda mirando después de haberlo negado siempre, que podía ser otra familia, el medallón de su abuela, y ahí eso la retrotrae al medallón que miraba cuando era bebita, o esa niña que recorre con el dedo una guarda de unos azulejos en una casa de Banfield y le trae el recuerdo de cuando era bebé, y en esa casa de Banfield también veía esos azulejos. A veces es como detalles mínimos, pero que el lector, niño o grande, se puede imaginar en esa situación, ¿verdad? Cuántas cosas nos despiertan imágenes del pasado. Esa niña que se llama Paula y que su hermano le dice, es Paula Carolina, ahora se me entreveran los nombres. Sí, Paula Carolina. Perdón, estoy pensando en Jimena. Okay. Jimena, que la abuela literalmente después le dice que la mamá le quería poner Jimena por Jimena Díaz, la mujer del Cid Campeador, de Ruiz Díaz de Vivar. La mamá adoptiva le puso, que era una médica hematóloga, le puso Romina por Romina Power, la cantante, ¿no? Sí. Y después ella termina yendo a una escuela que está en la esquina de la calle Cid Campeador. Me pareció increíble esa coincidencia. ¿Vos podés creer que es la escuela donde fueron mis hijas? Mira vos, qué increíble. Y tiene mis hijas profesoras, que el último 24, ellas terminaron la secundaria el año pasado, y para el 24 de marzo les contaban la historia de Jimena. Y yo les dije, es la historia que está escribiendo mamá. Porque ellas habían sido, 2 profesoras de mis hijas habían sido compañeras de colegio de Jimena, y se acordaban de la policía en la puerta de la escuela, o de la policía que fue al viaje de egresados arriba del colectivo con ellas. Esas cosas, vos me preguntabas por el tema de los adolescentes. A mí, mis hijas crecieron viendo, incluso conocen a muchos nietos, por mis libros conocen a muchos protagonistas. Cuando eran chiquitas me preguntaban, a ese le pasó tal cosa, y recién ahora de adolescentes entrando ya al mundo de la juventud o entrando a la universidad, leyendo este libro, entendieron un montón más de cosas y me hablan como con otra empatía. Y te estoy hablando de 2 personas que están acostumbradas a escuchar del tema, ¿no? Claro. Entonces, y ese fue el acierto para mí de Constanza. Recién nos encontramos con ella en la librería porque llegaron hace un rato de Buenos Aires, y le decíamos con Mariana, cada charla que damos
nos vamos dando cuenta de que era más necesario hablarle a los jóvenes y a los adolescentes y que no había alguien que les hablara. A mí me costó un montón, porque yo como soy periodista, imagínate, no poner el expediente, el nombre de tal represor, pero bueno, si yo pongo todos los datos se hace un libro que es una enciclopedia. Exacto. Y por ahí es difícil de leer también. Y es un libro que tiene, bueno, textos que son extractos textuales de lo que dijeron los nietos, relatos de las autoras, códigos QR que los pueden llevar a una película, que los pueden llevar a otros libros, que los pueden llevar a ambientación, qué música escuchan estos nietos, qué vinculación hay en muchos casos con la música que escuchaban sus padres, qué libros leen, qué películas les gustan, y uno ve que allí hay mucha vinculación entre las películas que les gustan y lo que vivieron. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Mariana Zaffaroni y con Analía Argento. Más temprano que tarde. El periodístico de la tarde de la 8:10. Más temprano que tarde. Por El Espectador. Seguimos conversando con Mariana Zaffaroni, con Analía Argento, a propósito de este libro que ustedes ya pueden conseguir en nuestro país. Los nietos te cuentan cómo fue, historias de identidad. Mañana 19:30 van a estar en el Galpón hablando sobre este libro. Ya lo hicieron en la jornada de ayer. Hay distintas instancias para atender la presentación de este libro y escucharlas. En este libro que hay 13 historias de nietos restituidos y Mariana Zaffaroni, he leído por ahí que dice, bueno, sigan escribiéndolas, ¿no? Así que esto sea solamente el comienzo de tantas otras historias que hay por escribir. Y está la historia de Analía Argento, que tiene un tío desaparecido, cuenta cómo golpeó en su familia eso, y está la historia de Mariana Zaffaroni, que seguramente muchos conocemos, Mariana, porque ocurrió en nuestro país, porque aparte fue icónica de alguna manera tu imagen. Muchas nenas se llaman Mariana por ti, y además tuviste una abuela que fue muy presente en la búsqueda, que además tenés la misma voz y los mismos ojos, o sea que eso es muy fuerte, y claro, una voz como disfónica, sí. Y tu abuela tenía esa voz, María Esther Gatti de Islas. Entonces, te quiero preguntar a ti, porque bueno, sos una de las protagonistas del libro también, al igual que Analía, ¿cómo fue esa historia de ser Mariana y ser Daniela y que ahora sos Zafa? Sí. Ahora sos Zafa. Bueno, sí, ahora mis amigos, en mi casa me dicen Zafa. Cuando hablan de mí con otras personas soy Mariana, pero en casa, digamos, soy Zafa. Bueno, esa fue un puente que tendió mi esposo, porque a mí en el largo proceso que yo transité para hacerme cargo de toda esta situación, de esta noticia que yo recibí con tanta resistencia en su momento, el proceso fue muy largo y fue en partes, digo, no es que un día dije, bueno, ya está, entonces acepto las cosas como son y a partir de hoy y en adelante todo cambia y paso a ser Mariana y pasa a cambiar todo lo que implicaba asumir esa situación. Se fueron dando
como de apartecitas, como por capítulos, ¿no? Entonces, le recordamos brevemente a la gente que bueno, Mariana desaparece en Argentina, después las personas que la tienen en determinado momento deciden irse a Paraguay por el riesgo de que, cuando empieza la búsqueda, por el riesgo de que te encontraran, entonces se van a Paraguay, hay una especie de huida ahí a Paraguay. Una fuga, directamente. Están un tiempo en Paraguay, después vuelven, entonces digamos que ahí es en esa segunda avenida a Buenos Aires, ese retorno a Buenos Aires, que tú empezás a encontrarte con esa historia real. Claro, yo, digamos, la confirmación de que era Mariana Zaffaroni me la dan cuando me hacen el análisis de ADN, que es, digamos, la única prueba fidedigna y legal de la identidad. Yo tenía 17 años. Y bueno, a partir de ese momento, porque todo lo que había pasado anteriormente, lo de Paraguay y, digamos, toda esa búsqueda que yo la había vivido como una persecución, cuando me confirman efectivamente que era Mariana Zaffaroni, bueno, ahí ya había una realidad y una verdad que yo no podía ignorar. Hice todo lo que pude igualmente para ignorarla y seguir con la vida como era anteriormente. Entonces, las cosas que van cambiando van siendo de a poco. O sea, primero, después de unos bastantes años, logré vincularme con mi familia biológica. Después me tramité la ciudadanía uruguaya. Después, un año dije, no puedo seguir festejando mi cumpleaños en una fecha en la que yo sé que no nací, pero ese año que no festejé mi cumpleaños en septiembre, tampoco lo festejé en marzo porque todavía no podía, o sea, no me sentía preparada para festejarlo el día de mi nacimiento, y pasó, bueno, un año más para poder hacer eso, y el nombre fue como lo último, fue lo que más me costó, porque me parecía que era lo más cotidiano, porque es con lo que me llaman todos los días, es al nombre al que yo me tengo que dar vuelta cuando me hablan. Entonces, como me costaba mucho, pero yo estaba en ese proceso de no podía seguir negando las cosas, pero me costaba un montón, mi marido, que entendía y se daba cuenta que el Mariana me costaba tanto, me empezó a decir Zafa, obviamente por Zaffaroni, y ese me pareció como que me cuadraba bien, y bueno, y después quedó, o sea, es como los apodos o como los sobrenombres, ¿no? Pero, y eso fue lo que me ayudó con la última parte, que era la que yo más había resistido. Ahora no tengo ningún inconveniente con eso, pero ya quedó como Zafa porque, bueno, ya se instaló. Sí, con los nombres hay todas unas historias, ahora que tú lo relatas, incluso hay todas unas historias muy interesantes. Está una nena que, si bien la habían raptado a los 2 años, se acordaba que su nombre era Paula, y el padre adoptivo le quería decir el nombre de la abuela adoptiva y le decía Luisa, y ella no respondía hasta que él le decía Paula, ¿no? O sea que también había ahí un afincamiento con el nombre. Tú decís en determinado momento, Mariana, que le agradeces a la familia biológica la paciencia que te tuvo. Terrible. Por esto que decíamos antes, ¿no? Porque hay como una idealización de cómo va a ser esa situación del encuentro de alguien al que buscaste durante tantos años y que hiciste tantas cosas, y que, digo, esa lucha y esa búsqueda por encontrarnos fue tan ardua y tan larga que había toda como una fantasía de cómo iba a ser ese encuentro. Y en mi caso particular, y en los casos de algunos de los otros chicos que están contados en el libro, ese encuentro no siempre es tan soñado, porque hay cosas que son difíciles, porque el proceso para aceptar todas estas cosas a veces nos lleva a, de alguna manera, agarrártela con esa familia que viene de afuera, porque de alguna manera, no sé, como que sentís que son ellos, o sea, si ellos no estuvieran, entonces a vos no te estaría pasando esto. Uh-huh. Por ahí a veces esa es la primera reacción, no la de todos, pero sí en algunos casos. Entonces, yo no voy a decir yo les hacía desplantes, o por ahí ellos me venían a ver y yo estaba como muy muy distante, y fue difícil, y ellos realmente se la bancaron con mucha entereza y con mucha paciencia y con mucho amor, sobre todo, porque entendieron que
era contra ellos, pero no era contra ellos. Y entendieron que ellos lo único que me decían es, bueno, pero nosotros lo único que queremos es verte, nosotros queremos ver que estás bien, tampoco te vamos a insistir demasiado, pero queremos que sepas que estamos acá. Y bueno, así con mucho cuidado y con mucha paciencia, fueron dejando que pasara el tiempo y respetando los tiempos que yo tenía, que eran muy largos. Y entiendo que para ellos esperar todo ese tiempo y que la respuesta aparte fuese bastante distinta de la que ellos esperaban. Tiene que haber sido muy difícil, eso después lo hemos hablado y todo, pero digo, yo ahora lo puedo reconocer. En ese momento no tenía la capacidad para darme cuenta de cuánto estaban haciendo ellos y cuánto estaban dejando de lado de decir, de pensar o lo que sea, para no romper ese vínculo que era tan frágil. En el libro seguramente quedaron cosas por contar, ¿no? No debe haber sido fácil eso. ¿Eso significa que puede haber uno nuevo? ¿Cómo fue ese proceso? A ver. Historias hay 133, así que para contar hay un montón. Incluso de las que seleccionaron, me imagino que han quedado cosas por... Es que cada una es un libro. Claro. Yo tengo ganas de escribir el mío, porque realmente cuando me puse a escribir... sí, a ver, me gustó... Es una sensación muy contradictoria, no es que es una, ay sí, me encantó porque me pareció divino. Me gustó porque pienso que a partir de ahora, si alguien tiene que contar esa historia, tengo que ser yo, no quiero que la cuente otro. Pero al mismo tiempo no es fácil y me pone frente a un montón de cosas que me circulan por dentro que hay que manejarlas. Entonces, claro. Bueno... Estoy un proceso. Sí, total. Pero bueno. Mariana dice que el libro que más le gusta es Los padres de Mariana. Claro. Sí, claro. Sí, claro. Porque no todos tienen la suerte, no todos los hijos de desaparecidos tienen la suerte de tener a sus padres en un libro. Podés ir armando un poco esos retratos y esas reconstrucciones con lo que te van contando sus compañeros, pero es todo como muy fragmentado. Yo tengo todo en un lugar donde lo puedo leer todo junto y todo bien armado, o sea, el rompecabezas ahí está bastante más adelantado. Claro, porque el autor era amigo de tus padres. Era compañero, sí, de militancia de ellos, y aparte es un divino, lo quiero un montón. Bien. A François. Bien, François Graña. Bien, tenemos que ir terminando. Los papás de Mariana están desaparecidos, tu tío, esa situación que removió tanto a tu mamá, que tu mamá ya no está, te removió también muy fuertemente a ti y sigue también desaparecido. Sí, yo le decía a Mariana que uno le carga la expectativa, no es solo la de la familia de Mariana, y un poco fue lo que me pasó a mí cuando la conocí a Mariana y la vi entrar en la intendencia. Era la primera vez que ella aparecía en público y entró con la abuela, con María Esther. Yo las vi tan iguales, con la diferencia de edad por supuesto, y yo le decía, estaba entrando Mariana, pero con Mariana estaba entrando el desaparecido de cada uno, el dolor mío, el dolor de mi mamá, el de mis primas, porque hay desaparecidos que pueden aparecer. Y el lema de hoy de la Marcha del Silencio, ¿no? Hay gente que sabe dónde están los restos de los desaparecidos y dónde están los que pueden estar vivos, los nietos y las nietas de abuelas de Plaza de Mayo, los hijos e hijas de los desaparecidos que fueron secuestrados con sus papás o que nacieron en algún centro clandestino de detención. Eso no es historia, reciente, eso es presente. Analía Argento, Mariana Zaffaroni, muchísimas gracias por haber venido. A ti, gracias. Hasta pronto. Más temprano que tarde. El periodístico de la tarde de la 8:10.